Nos encontramos en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y queremos agradecerles el día de hoy su compañía aquí en nuestro programa de Ángulos. El día de hoy vamos a platicarles de una exposición que se acaba de inaugurar prácticamente. Esta exposición que se llama Do It Yourself es la arquitectura, es un juego, un homenaje a Matías Geritz, y el día de hoy vamos a platicar con Diego Vergara, quien es el coordinador de esta exposición. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por platicarnos y por estar con nosotros en esta ocasión. Me gustaría que nos contaras un poco sobre esta exposición. Se transforma en un homenaje a Matías Geritz. ¿Quién es Matías Geritz para la cultura y el arte y la arquitectura en nuestro país? Bueno, Matías Geritz, hablando particularmente de Guadalajara y del entorno arquitectónico, es un personaje importantísimo porque es un fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Él fue invitado por el arquitecto Ignacio Díaz Morales a finales de los años 40 a fundar la tercera escuela de arquitectura en México, que fue la de la universidad. Y Matías Geritz llega 2 años después de fundada, pero sí incita o promueve muchos principios y muchas formas de hacer arte y de hacer arquitectura que no eran comunes en la educación formal en la arquitectura. Por ejemplo, él es quien establece una materia que se llama educación visual, que después fue tomada por otros programas universitarios en el resto de México como parte de su programa curricular de la carrera de arquitectura. Bueno, además fue un animador cultural, un artista que impulsó mucho o es un pionero de la escultura urbana en Guadalajara, aunque hay pocas piezas, pocas muestras en Guadalajara de su escultura urbana. Está el pájaro de fuego, el pájaro amarillo, que complementa un proyecto de Luis Barragán en Jardines del Bosque. ¿Cómo fue coordinada esta exposición? Bueno, primero, ¿por qué hacerle un homenaje a Matías Geritz en este momento? Bueno, este año se cumplen 100 años de su nacimiento y por este, espíritu universitario, por haber sido fundador de la Universidad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, propusimos, yo soy profesor de arquitectura en el CUAD, propusimos hacer una serie de eventos en homenaje al personaje. Por ahí hemos tenido, antes que este evento, tuvimos unas conferencias, y el CUAD actualmente ya tiene un programa muy nutrido de conferencias y otros eventos en homenaje a Matías, ¿no? Pero básicamente es porque es su centenario de nacimiento. ¿Cómo se conforma esta exposición? ¿Cómo fue la invitación y qué es lo que podremos ver las personas que estén interesadas en venir? Bueno, esta exposición está conformada por 23 piezas que nos recuerdan o hacen honor a algunas ideas plásticas, estéticas, manifiestos de este artista, pero son interpretadas por arquitectos, por 23 oficinas de arquitectura que, además de tomar estas ideas, ponen un sello personal de su visión de la arquitectura. Entonces hay una diversidad. Algunas de estas piezas las vemos, identificamos al autor, aunque la idea es que es una exposición de arte colectivo y arte anónimo, por eso no tienen nombre las piezas. Es posible identificar a la pieza conociendo al autor. La arquitectura es un juego y el material con el que están construidas estas piezas es peculiar. Es un juego también, es un paquete que fabrica Lego, que se llama Lego Architecture Studio, que es un paquete para arquitectos. Entonces,
descubriendo este paquete decidimos que era la manera ideal de hacer las piezas partiendo de este aspecto lúdico que proponía Matías Geritz de la arquitectura. Diego, te agradecemos muchísimo por esta charla y pues haz la invitación a nuestra audiencia para que vengan a ver la exposición. Pues creo que se pueden divertir viendo estas piezas, además participando en una pieza colectiva, de arte colectivo. En la sala hay una gran mesa con 3,000 piezas de Lego, en la cual se irá registrando una pieza que irá armando el público asistente. La exposición está abierta desde mañana 18 de septiembre hasta el 18 de octubre. Continuamos en Ángulos en esta inauguración de la exposición en homenaje a Matías Geritz. Y también tenemos en esta ocasión la presencia de la doctora y también escultora Mariana Méndez Gallardo. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias, bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Me gustaría que nos contaras un poco acerca del artista, del escultor Matías Geritz y su importancia que ha tenido en el arte y la cultura de nuestro país. A ver, creo que una de sus grandes importancias radica en que tuvo varias facetas. Por una parte fue pintor, por otra parte fue escultor, por otra parte otros dicen de él que fue arquitecto, él nunca lo dijo, pero también fue un gran gestor cultural, también generó proyectos colectivos que dio a conocer artistas que en su momento no eran conocidos y también fue un gran promotor de arte y cultura en México. Entonces trajo una serie de artistas que tampoco en México se les conocía en los años 50 y que creo que lo que hizo, y en eso radica entonces su importancia, es que abrió el escenario de las artes en México y además proyectó a México hacia el extranjero también. Desde tus trabajos de investigación en filosofía me comentas también de la parte que él que trabajó mucho, que fue la arquitectura emocional, uno de sus conceptos, grandes conceptos, y también sus manifiestos sobre el arte. Sí, la arquitectura emocional es un concepto que él, esgrime y que de fondo lo que quería decir era cómo un espacio puede generar un ambiente tal que en el fondo también genere emociones específicas en el ser humano. Por ejemplo, un ambiente en el que uno pueda sentirse acogido y pueda, por tanto, experimentar el sentimiento del recogimiento, de lo íntimo, el sentimiento del silencio, el sentimiento de la búsqueda interior. Y finalmente el espacio no es más que, uno podría decir, una cuestión física, pero también tiene que ver con la disposición de las cosas, dónde uno está dentro de ese espacio, qué cosas cohabitan en ese espacio, y justamente por eso Matías Geritz con este concepto retoma una propuesta como la de la Bauhaus o como la de la obra de arte total, que lo que quiere es integrar las cosas, integrar las disciplinas para generar este ambiente que propicie esas emociones. Ahora, como vemos con esta explicación, en el fondo o atrás de la obra de Matías Geritz y de alguna propuesta como la de la arquitectura emocional, pues está también el tema de que Geritz siempre tuvo un pensamiento fuerte, es decir, no nada más era productor de las artes o proponía ideas a los arquitectos o generaba propuestas culturales, sino detrás de él había una filosofía, detrás de él había como una espiritualidad muy trabajada, un pensamiento que era un gran lector, un pensamiento en el fondo que también lo relacionaba con otros artistas, con otros filósofos, con otros intelectuales de la época, y justo por eso si revisamos los archivos y las cartas con la gente con la que él se carteaba, guardaba relación en México y en el mundo, pues también tenemos ejemplos de grandes intelectuales y grandes artistas de la época, como Henry Moore, como Duchamp, como algunos artistas japoneses que encontraron a partir de Geritz un oasis en México para la producción artística, pero también para el pensar del arte.
¿Cuál era su relación precisamente con el juego? ¿Por qué esto de la arquitectura es un juego? Una de sus ideas también, y eso generó la fundación de una escuela, fue regresar a la infancia o regresar a lo originario del ser humano a través de un pasado mítico como es el de las cuevas de Altamira, el de la prehistoria. Por eso la fundación de la Escuela de Altamira retoma la idea de jugar como un niño y volver a sentir lo que uno deja de sentir con el mundo moderno. Es decir, el mundo moderno nos llena y nos agobia o nos atrofia incluso la sensibilidad más simple por toda la construcción de costumbres, la construcción de conceptos, por todos los ideales sociales que se tienen y en especial por la idea de que todo debe de ser utilizable. Y Geritz lo que dice es que tenemos que sacudirnos de esa tradición y regresar al principio originario del hombre, que es un principio básico de sentir lo que sentimos, de reconocer cuáles son nuestras emociones más básicas. Cuando viene a nuestra mente Matías Geritz, ¿cómo lo pensamos más? ¿Como un arquitecto, como un escultor, como un pintor? ¿Cómo podrías definirlo tú en un trabajo como más presente de alguna forma en la sociedad? Bueno, él mismo decía que ni era buen pintor, ni era buen escultor, ni era mucho menos arquitecto, sino él quería ser filósofo. Es decir, un pensador de las artes y un pensador en el fondo del hombre mismo y cómo el arte podría llegar a salvar la vida humana y a salvar una sociedad que se había vaciado de sentido. Pero creo que desde mi perspectiva, además de considerar eso que él mismo decía de sí mismo, para mí es un gran escultor y lo estoy diciendo principalmente como escultora, ¿no? Ese manejo de la línea como línea, ese manejo de la abstracción en la forma, ese manejo del espacio, ese manejo de la tridimensión, ese manejo de la direccionalidad, ese manejo del peso y del vacío, me parece que son los manejos propios de un escultor, que si bien también se representan en la pintura o en la arquitectura o en cualquier arte, privilegiadamente en la escultura. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariana. Por favor, invita a nuestra audiencia que venga a ver la exposición. Claro que sí, la exposición es el conjunto de las propuestas de distintos despachos en torno a la propuesta visual y artística de Matías Geritz. Por eso vale la pena venir, porque de fondo no es exponer a Matías Geritz, sino es exponer a Matías Geritz como pretexto para producir nuestra propia obra. Y creo que ese es el sentido de esta exposición y por eso vale la pena venir.